Muy buenas tardes, bienvenidas a nuestro programa Entre Nosotras. Hoy tenemos un tema que impactó mi corazón y anhelo con todo mi ser que el Espíritu Santo de Dios te revele este tema. Es de suprema importancia si entendiéramos a cabalidad lo que este tema significa. Yo creo que nuestras vidas tendrían que cambiar, nuestra óptica tendría que cambiar, nuestra actitud hacia el pecado tendría que cambiar. La decisión que tomamos todos los días en hacer las cosas de Dios o no hacerlas tendría que cambiar. Y antes de empezar el tema quisiera recordarte que una forma de transmitir la palabra de Dios es también compartir este programa. Y para que este programa te llegue sin falta, cada vez que sea emitido un nuevo programa, entonces tenés que suscribirte y hacer clic a la campanita. Y te va a llegar, te va a avisar, te va a notificar que ya tenés un nuevo programa ahí pendiente y también vas a poder compartir. Con esa flechita donde dice compartir, estás llevando el evangelio del reino a las personas que necesitan, aquellas personas que vos decís, esto es para. No dudes en enviar, porque el Señor está hablando fuerte y claro. Y hoy vamos a hablar sobre el poder de la sangre, el poder de la sangre del Cordero, que es tan tremenda para lavarnos, para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Y quiero ir contigo sin más a Isaías capítulo 1 versículo 18 y dice así: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrían a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Dice Isaías 1, 18 al 19. Y aquí el Señor está hablando de volvernos a Él para que nuestros pecados, que son rojos, como era un tinte muy fuerte que ellos usaban, que era la grana y el carmesí. Eran dos tintes poderosísimos que teñían los tejidos en rojo, y los tejidos eran hechos de lino en su mayoría. Y ustedes saben, bueno, las que son un poco más mayores conocen que el lino es un tejido que toma el color y cuesta muchísimo sacar el tono. Antes, en la época de mis abuelos, los varones usaban traje de lino blanco. La verdad que yo no entiendo cómo se les podría haber ocurrido. En ese tiempo las calles de Asunción eran de tierra. No quiero saber lo que era el dobladillo de esos pantalones para lavar. Habrá sido un trabajo tan minucioso en el momento de lavar, porque el lino toma el color y no suelta, y estos colorantes estaban preparados para no soltar, y sin embargo Dios dice aquí en su palabra que Él tiene la capacidad de volver nuestros pecados del rojo más subido y más fuerte al color blanco de la lana. Como ningún lavador, dice, serán emblanquecidos como blanca lana. Y el Señor estaba hablando a mi corazón de lo que Él hace con nuestros pecados. Él definitivamente borra nuestros pecados. Y el Señor me hacía pensar en esto. Para que alguien haya cometido un pecado, y así como lo dice la palabra, está en tiempo pasado. O sea, si yo pequé, es porque ayer pequé, ya pequé, está en tiempo pasado. ¿Cómo Dios va a borrar y cambiar mi pasado? Es como ir en el túnel del tiempo y cambiar mi pasado. Tan imposible como eso es lo que Dios está diciendo en este pasaje. Y vamos a ir con una gráfica
que es lo opuesto a esto, a ver si el Espíritu Santo de Dios te revela lo que el Señor habló a mi corazón. Y está en el Evangelio de Juan, capítulo 2, desde el versículo 3 en adelante. Y dice así, es la transformación del agua en vino en las bodas de Caná, un pasaje sumamente conocido, y les leo desde el 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Por qué digo que es un ejemplo contrario? ¿Cómo es el proceso de la creación de un buen vino? Un buen vino está hecho a base del jugo de uvas pisadas, machacadas. Se saca ese jugo y se deja fermentar. Generalmente en la actualidad se fermenta en tinajas de roble, de madera, de acuerdo al sabor que le quieren dar al vino. Pero es característico del vino el tiempo de añejamiento que tiene. ¿Cierto o no es cierto? Se habla de un vino de 1900 tanto. ¡Wow! Tiene tantos años de añejamiento. Entonces, hablamos de que el vino tiene que tener pasado, tiene que tener una historia en donde se dice, se embotelló, se prensó en tal época, se envasó en tales vasijas en tal año, se envasó en tal año. Y desde este año está siendo reservado y guardado. Aún se usan las palabras reserva especial, cuando es un vino de sumo nivel de calidad. Entonces, el vino necesita tener un pasado, necesita tener un proceso. Estamos diciendo que el pecado siempre es del tiempo pasado, fue cometido ya. Cuando venimos a los pies de Jesús y lo único que es necesario es, así como dice Isaías capítulo 1, vengan ahora y estemos a cuenta. Es venir a los pies de la cruz de Jesús. Es reconocer que he pecado contra Él. Arrepentirme. ¿Qué quiere decir arrepentirme? Arrepentirme es darme cuenta que me estoy yendo por el camino equivocado, pero no solamente darme cuenta de que me estoy yendo por el camino equivocado, sino dar media vuelta, girar 180 grados y cambiar de rumbo mi camino. Eso quiere decir arrepentirme. Esa es la palabra que es usada en la Biblia para expresar esa palabra de arrepentimiento. Y volvamos a nuestro ejemplo del vino. El vino estábamos diciendo que necesita un pasado, que necesita un proceso, pero Jesús, que es el autor y consumador de nuestra esperanza divina, que es el que derramó su sangre por lavar nuestros pecados del pasado, y para Él todos los pecados nuestros eran futuros, entre paréntesis. Él hizo el vino sin pasado. Él creó el vino del agua sin ningún pasado, sin ninguna preparación, sin ningún proceso, se formó el mejor vino. El mejor, no cualquier vino, sino el mejor, el añejado, el de reserva especial. Y si Jesús es capaz de transformar
el agua en vino, algo que tenía que tener proceso, algo que tenía que tener pasado. Transformar el agua en vino sin proceso y sin pasado, ese es el mismo poder que opera en nosotros a través de la limpieza de la sangre derramada por el Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario por ti y por mí. Cuando Jesús dice, tus pecados te son perdonados, y así nos dice a cada uno de los que vinimos a los pies de la cruz. Aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero a veces vivimos recordando nuestro pecado. Vivimos trayendo a la memoria lo que hemos hecho mal. Y eso, les digo, es un insulto. Eso es lo que Jesús me mostraba, que es un insulto. Porque Dios dice, ¿qué pecado? ¿Cuál pecado? Dios tiene tanto poder que no solamente perdona el pecado, lo borra del pasado. El día que nos presentemos delante del tribunal de Cristo, cuando seamos llamados delante de la presencia de Dios y estemos delante del tribunal de Cristo y Satanás va a venir y Lourdes hizo esto y Lourdes hizo lo otro y Lourdes hizo más allá, se van a abrir los libros. Y Satanás se va a caer de espalda, porque las hojas van a estar en blanco. Ese es el poder de la sangre del Cordero que te ha limpiado de todo pecado. Y como te dije, tus pecados y mis pecados, para el tiempo en que Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, todos eran futuros, porque no habíamos nacido. Pero ese es el poder que tiene nuestro amado Salvador y Redentor Jesucristo, y el poder de su sangre redentora que nos limpió para presentarnos sin mancha y sin arruga delante del Padre. El Señor hoy te dice, no escarbes más en tu pasado. Tus pecados han sido borrados, tu rebelión ha sido borrada. Y te digo una cosa más. Vamos a Salmo 103, capítulo 12. Dice así: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones o nuestros pecados. Y yo no entendía esto. Bueno, está lejos el oriente, sí, está lejos el oriente del occidente. Qué sé yo, el lejano oriente, Paraguay está casi el antípoda del oriente, pero no me era muy trascendente ni glorioso proclamar esto, aunque sí recibía el perdón de mis pecados, pero esto fue una revelación impresionante. En el templo de Jerusalén, en el monte Moriah, donde estaba el templo, tanto el primero, el segundo como el tercero, es todo los trabajos de los sacerdotes, el sacrificio, el lugar santo, el lugar santísimo, el movimiento que tenían los sacerdotes era de este a oeste, o sea, de oriente a occidente. En el altar del sacrificio, que estaba en la parte delantera, porque el templo miraba hacia el este, estaba el lugar del sacrificio, ahí se sacrificaba. Y en el Yom Kippur, el día más santo del año, que es el día en donde el sumo sacerdote entraba una vez al año con la sangre del Cordero, representando al pueblo, habiéndose él purificado con esa sangre y rociando esa sangre al entrar al lugar santísimo en la presencia de Dios, el camino era del este al oeste. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? Porque del oeste al este y del este al oeste no hay ningún límite, es infinita la distancia. Tenemos el polo norte y el polo sur. ¿Dónde termina el polo norte? Donde empieza el polo sur. ¿Y dónde termina el polo sur? Donde termina el polo norte. Pero no hay polo este y polo oeste, porque es infinito. Cada palabra de la Biblia está bien pensada.
al hablar. Y cuando Dios dice, porque como está lejos el oriente del occidente, no está lejos, está imposible de alcanzar. El oriente nunca le alcanza al occidente y viceversa. Así de lejos aleja el Señor de vos tu pecado y tu pasado negro y oscuro. Nunca más lo va a recordar, nunca más lo va a traer a memoria. Y hoy el Señor te dice y te llama a que vivas con una foja en blanco. Confíes en que Dios te ama a tal extremo que ha dado a su Hijo unigénito para que te lave de todos tus pecados, incluso los que aún no has cometido. Solo estamos a la distancia de un arrepentimiento, porque nadie puede decir que no peca. Eso dice la palabra de Dios. Pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Entonces, ahora yo te invito a vivir de aquí en más. En primer lugar, esto nos tiene que inspirar a no pecar, porque es tan grande lo que Dios hizo, es tan poderoso lo que Jesucristo hizo a través de su sangre al redimirnos de todo pecado, de todo linaje, de toda iniquidad, que no podemos tomar en menos esta sangre. No podemos menospreciar la sangre del Cordero pecando, pecando y pecando. Entonces esto nos tiene que mover el corazón para consagrarnos, para buscar más de Dios. Y hoy yo quiero orar por ti, para que esto sea revelado en tu corazón y decidas vivir en un presente continuo de pureza, de limpieza y de redención. Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú hiciste esto tan poderoso para con nosotros. Todos aquellos que te hemos recibido como Señor y Salvador, hemos sido lavados por la sangre del Cordero, que ha roto todo poder de las tinieblas, todo poder de pecado ha sido roto. Y ahora vivimos en la autoridad del Hijo de Dios, vivimos en el Espíritu y somos santificados en el Espíritu. Y ahora yo te pido que esta revelación venga sobre cada uno que ve este programa y seas tú, Señor, dando esta revelación y sanando de todo pasado negro y oscuro, porque el Señor ya no lo recuerda más. Está limpio en el nombre de Jesús. Esto va a cambiar tu vida para siempre. Vive creyendo y entendiendo que Dios te ha limpiado de todo pecado. En el nombre de Jesús. Hasta pronto.